Si quieres saber cómo un humilde guardabosques se convirtió en el protector de los animales y el azote de los nobles, entonces no te pierdas el relato que te voy a contar hoy, la historia de Erne el Cazador. Sigue viendo este vídeo y déjame un comentario con tu opinión. En una fría mañana de invierno, el rey Ricardo II de Inglaterra salió de su castillo con un grupo de nobles para disfrutar de su pasatiempo favorito, la caza. Entre ellos se encontraba Erne, un humilde guardabosques que se había ganado la fama de ser el mejor cazador del reino. Erne conocía los secretos del bosque como nadie y sabía rastrear a las presas más esquivas. El rey y sus acompañantes cabalgaron por el bosque de Windsor, buscando algún animal digno de su lanza. De repente, vieron aparecer entre los árboles a un enorme ciervo blanco, con una cornamenta majestuosa que brillaba con el sol. Era el rey de los ciervos, el señor del bosque, una criatura mítica y sagrada. Todos quedaron maravillados ante la visión del ciervo y sintieron el deseo de capturarlo. El rey Ricardo II fue el primero en lanzarse tras él, seguido de cerca por Erne y el resto de los nobles. El ciervo corrió velozmente, esquivando los obstáculos y los disparos de los cazadores. Parecía que nadie podría alcanzarlo. Pero Erne no se rindió. Con su caballo, su arco y su pericia, logró acercarse al ciervo y dispararle una flecha en el costado. El ciervo, herido, se detuvo y se volvió hacia Erne, dispuesto a defenderse. Erne bajó de su caballo y se enfrentó al ciervo con su espada, en un duelo a muerte. El ciervo era fuerte y feroz, y atacó a Erne con sus afilados cuernos. Erne esquivó algunos golpes, pero otros le alcanzaron y le causaron graves heridas. La sangre manchaba la nieve y el suelo. Erne, sin embargo, no se dejó vencer. Con un último esfuerzo, clavó su espada en el corazón del ciervo, que cayó al suelo con un gemido. Erne había vencido al rey de los ciervos, pero a un alto precio. Estaba malherido y apenas podía mantenerse en pie. El rey Ricardo II y los demás nobles llegaron al lugar y vieron la escena. El rey felicitó a Erne por su hazaña y ordenó que lo llevaran a una cabaña cercana, donde vivía una bruja que conocía las artes de la curación. La bruja, que había visto todo desde la distancia, aceptó atender a Erne, pero le advirtió que su vida tenía un precio. Le dijo que para salvarlo, debía transferirle la esencia del ciervo, que aún residía en su cornamenta. Eso significaba que Erne perdería su pasión por la caza y que llevaría los cuernos del ciervo en su cabeza para siempre. Erne, que no quería morir, aceptó el trato. La bruja le cortó la cornamenta al ciervo y se la colocó en la frente a Erne, mientras recitaba unas palabras mágicas. Erne sintió un dolor insoportable y perdió el conocimiento. Cuando despertó, Erne se encontró con que estaba curado, pero que tenía unos enormes cuernos en su cabeza. La bruja le dijo que ya podía irse, pero que recordara su pacto. Erne se levantó y se miró en un espejo. Se horrorizó al ver su aspecto. Parecía un monstruo, una aberración. Erne regresó a la corte, donde el rey Ricardo II le recibió con alegría. El rey le agradeció su sacrificio y le nombró su guardián personal, dándole un puesto de honor y privilegio. Erne se sintió halagado, pero también avergonzado. No se sentía digno de la confianza del rey, ni de su propia fama de cazador. Los otros nobles de la corte, en cambio, sintieron envidia y rencor hacia Erne. No podían soportar que un simple guardabosques tuviera el favor del rey y la gloria de haber matado al rey de los ciervos. Empezaron a burlarse de él, a insultarlo, a humillarlo por su cornamenta. También difundieron falsos rumores de que Erne era un ladrón, un traidor, un brujo. Erne no pudo resistir el acoso y el desprecio de los nobles. Se sintió solo, triste, odiado. Perdió el interés por la caza, por la vida, por todo. Decidió abandonar la corte y volver a su cabaña en el bosque, donde esperaba encontrar algo de paz. Pero la paz no llegó. Erne se sumió en una profunda depresión y se culpó por haber matado al rey de los ciervos, por haber ofendido al bosque, por haber traicionado su pasión. Pensó que no tenía sentido seguir viviendo, que nadie lo quería, que nadie lo extrañaría. Una noche, Erne tomó una decisión. Se fue al roble más grande y antiguo del bosque, el que era el centro de la magia y la vida del lugar. Allí, se colgó una soga al cuello y se ahorcó, buscando su redención. Pero su redención no llegó. Su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ligada al roble y al bosque. Su cuerpo se descompuso,
pero sus cuernos permanecieron intactos, como un recordatorio de su destino. Erne se convirtió en un fantasma, un espíritu vengativo que rondaba por el bosque. Su misión era defender la naturaleza del bosque y castigar a los que la dañaban. Sobre todo, odiaba a los nobles y a los cazadores, a los que consideraba los culpables de su desgracia. Cada vez que el rey Ricardo II o alguno de sus nobles entraba en el bosque para cazar, Erne los perseguía con su caballo fantasmal, su arco y sus perros espectrales. Les asustaba, les atacaba, les hacía perderse, les robaba sus presas, les causaba accidentes. A veces, incluso los mataba. Así nació la leyenda de Erne el Cazador, el fantasma del bosque de Windsor, el protector de los animales, el azote de los nobles, el eterno condenado.